pasado sábado, 9 de marzo, se dio inicio al Censo 2024, un proceso que busca recopilar información del país para ejecutar políticas públicas más adecuadas. Los censistas llevan ya la mitad del territorio nacional recorrido y se espera que finalicen en el mes de junio de este año. Son 3 meses. Y vamos a conversar de todo lo que ha significado el censo con el director nacional del INE que lleva el censo, Ricardo Vicuña. Director, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No, muchas gracias por invitarme, Matilde. Bueno, llevamos prácticamente un poco más de un mes de comenzado a realizar el censo. ¿Cuál es la evaluación que ustedes llevan hasta este momento? Hasta este momento tenemos una evaluación bien positiva. Hemos cumplido el plan que teníamos programado, llevamos aproximadamente el 48% ya del territorio recorrido. Podemos ver una gráfica que tenemos para que nos vaya explicando precisamente dónde están más censadas, dónde hay más población censada y cuáles son. Ahí nos vamos a ver el mapa y lo vamos a ver a pantalla completa para que vayamos identificando. Ahí usted nos explica, 48% claro, es el total. Ese es el indicador de el territorio recorrido. Entonces esto hay que interpretarlo como el total de manzanas sobre el total de manzanas de la región. El total de manzanas encuestadas sobre el total de manzanas de la región. Y eso nos da un indicador del 48% del territorio recorrido, de esta manera mirarlo geográficamente. Entonces, en el norte tenemos ahí algún rezago, por ejemplo, en Tarapacá, que ha sido también motivo de noticia y comentarios la semana pasada. Y justamente estuve la semana pasada allá y les comentaba que esto tiene que ver mucho con la distribución geográfica de los edificios, porque allá, por ejemplo, en Iquique, tienen muchos edificios en ciertas manzanas. Entonces ahí está la población concentrada en Iquique y naturalmente estamos censando esas manzanas. Y entonces al mirarlo desde el punto de vista geográfico, claro, aparecen como que estuviéramos avanzando menos en términos de geografía, pero en términos de viviendas estamos perfectamente de acuerdo al plan. Ya, perfecto. Entonces esto es a nivel de manzanas, no es la cantidad el territorio, de... Claro, es el territorio geográfico que hemos recorrido, que podemos decir que estamos cumpliendo ya casi la mitad del territorio recorrido, pero que está más o menos en línea con la cantidad de viviendas y la población que nosotros necesitamos encuestar a estas alturas del levantamiento. Porque quedan prácticamente 2 meses. ¿Esto tiene que terminar en una fecha determinada? Estamos justo en la mitad del periodo, estamos en la 6ª semana y tenemos una estimación de terminar hacia principios del mes de junio. Son desde el 9 de marzo a junio. Ahora, de acuerdo a la última encuesta CADEM, el 93% de la población sabe que se está realizando un censo, que es bastante. O sea, la gente no puede alegar desconocimiento, todo el mundo sabe que hay un censo. El 69%, que también es bastante alto, considera muy importante que el país tenga un censo actualizado. Y bueno, el 40% dice que su hogar ya fue censado y el 3% dice que cuando sea su turno no va a recibir al censista ni responderá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, todas estas noticias que nos reporta la encuesta son bien consistentes con lo que nosotros estamos haciendo. Estamos teniendo una experiencia bien favorable respecto a la respuesta que nos están dando los hogares. Este 3% en verdad es un 3% que todavía nosotros no lo consideramos definitivo, porque hay todavía espacio en todo el periodo que nos queda de levantamiento para seguir insistiendo, porque esto no es solamente una visita, sino que son varias visitas. Entonces, si es que hay un rechazo inicial, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es dejar una invitación para que este censo se conteste en línea. Entonces, esa invitación ya está hecha, por ejemplo, en un caso de una persona que no haya querido responder presencialmente y eventualmente esa entrevista se va a hacer de manera en línea. Entonces, esperamos que ese 3% incluso siga bajando. Ahora, director, hubo al principio, sobre todo, una campaña en redes sociales de desinformación, de fake news, precisamente para que no se recibiera al censista. Bueno, había varios diputados republicanos que la estaban replicando y básicamente
difundía una serie de teorías bastante creativas, pero que claramente las personas, bueno, al recibir a los encuestadores, la misma gente va diciendo, no preguntan nada terrible, a mí ya me censaron, muy normal, o sea, yo habría preguntado más, tal vez porque soy periodista y compustenta, pero probablemente, claro, pudiera haber sido más largo. Pero, por ejemplo, se decía que era inconstitucional realizar el censo, falso, que no se podía pedir el nombre. Eso también, porque el nombre finalmente no queda en las estadísticas. Claro, claro. Esa es una idea que se empezó a circular al principio, con la teoría de que este era el primer censo en que se veía el nombre y por lo tanto era algo inconstitucional. Y ahí nosotros recordamos, hicimos toda una campaña de difusión que en verdad el nombre se ha estado pidiendo por lo menos desde el año 1952 en los censos de la República. Entonces eso no tiene ningún asidero desde el punto de vista legal. Bueno, también planteaban que esto no era un censo, sino que un empadronamiento y que estaba dedicada a familias extranjeras y iba a permitir conocer a quienes están o estuvieran en las Fuerzas Armadas y además su categoría. ¿No hay ninguna pregunta de eso? No. Bueno, la principal defensa contra todas esas mentiras, yo creo que es la experiencia que estamos teniendo los que hemos contestado el censo. Y ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente las preguntas que están ahí no tienen nada del otro mundo y en principio son bastante parecidas a las que se han hecho históricamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hace bien que este proceso vaya avanzando, la gente vaya censándose y básicamente le vaya contando al resto que este es un censo normal, son preguntas tradicionales y que básicamente todo esto que se dijo al principio es completamente falso. Director, ¿han tenido problemas los censistas? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Han experimentado efectivamente algunos incidentes y probablemente están relacionados con cierta campaña que comentábamos al principio, de desinformación y de reacción negativa. Entonces hay de repente algunos incidentes, por ejemplo, de agresiones verbales, de personas que reaccionan mal, pero son cosas bastante puntuales. Yo no quisiera generalizarlo, pero desgraciadamente lo hemos visto en el terreno. O sea, gente que desde el punto de vista como de la recepción ha sido agresiva, ha usado un lenguaje inadecuado. Han habido algunos pocos incidentes incluso de agresiones físicas, los menos, pero en definitiva no han sido incidentes mayores que uno pudiera considerar como un problema generalizado. Ya, por lo tanto, el censo va caminando normalmente y se espera terminar en junio, que es la fecha que se han propuesto. Bueno, ese es el plan y nosotros pensamos que si seguimos avanzando como lo hemos venido avanzando hasta el momento, deberíamos cumplir, digamos, nuestro objetivo. ¿Qué datos vamos a conocer con este censo que no teníamos? Este censo tiene algunas preguntas nuevas. Por ejemplo, hay una pregunta bien importante de discapacidad, o sea, limitaciones para hacer ciertas actividades. Y eso claramente permite, por ejemplo, después hacer políticas para facilitarles el acceso, la accesibilidad a las personas con algunas dificultades. Tiene también preguntas referidas a la afrodescendencia. También ahí hay una pregunta respecto a la autodefinición, respecto a si uno se considera o no perteneciente al pueblo afrodescendiente. Claro, o cualquier otra etnia. O cualquier otra etnia. Después hay preguntas referidas también al tema de la identidad de género. Hay preguntas también relacionadas con temas medioambientales o por ejemplo, de facilidad para movilizarse. Entonces le preguntamos a las personas cuál es el medio de transporte que usted utiliza para llegar a su trabajo. Entonces esa información es muy importante después para hacer políticas de transporte público. Por ejemplo, y saber cuántos somos, porque hoy día miraba en la página y del INE aparecían 20 millones. ¿Cómo se llega a esa cifra estimativa? ¿Cómo tenemos ese número? Bueno, ese número está basado en una proyección que lo hacemos en base a lo que se censó el año 2017. Entonces el 2017 es como el dato duro y después a partir de eso se hace una proyección basada en estimaciones de fecundidad, de mortalidad, de inmigración, pero son supuestos, porque básicamente no sabemos la población todos los años, tenemos que proyectarla.
Y la proyección que tenemos a esta fecha es el número que usted menciona. Ya, a lo mejor va a ser menos porque tenemos la tasa de natalidad más baja de prácticamente de todo el planeta, un 1,3%, eso es muy poco, ¿no? Bueno, ese es uno de los factores que vamos a tener que medir con el censo, y ahí efectivamente vamos a saber cuántos somos. Yo naturalmente no quisiera adelantar ahí una estimación. Todavía no termina así. Claro, estamos justamente en ese proceso, pero el dato que vamos a levantar nos va a permitir conocer exactamente cuántos somos. Ya, termina el censo en junio. Se empiezan a procesar estos datos, que debería ser más rápido porque cada encuestador está con un sistema que es electrónico y que después solamente se traspasa la información a una central. ¿Cuándo pudiéramos tener los datos? A ver, los datos de lo que se levanta en el censo de viviendas y de población deberíamos tenerlo hacia finales de año. Ahora, ese dato hay que después conciliarlo porque hay una serie de ajustes que hay que realizar para efectos de llegar al número final, que es un trabajo que se hace durante todo el año 2025, además de todo el procesamiento de todas las demás preguntas. Entonces, estimamos que ya el dato final lo deberíamos tener hacia fines del 2025. Incluso ese del número de habitantes. Claro, ese va a ser el dato ya conciliado hacia fines del 2025. Bueno, vamos entonces a ver cómo termina este proceso. Ricardo Vicuña, director del INE, le queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí contándonos cómo va este proceso, que afortunadamente la mayor parte de los chilenos sabe que se está realizando y que le están abriendo la puerta al censo. Muy importante. Sí, terminar haciendo un llamado para que las personas sigan abriendo sus puertas, y aquellas personas que hasta el momento se hayan mostrado reticentes, cambien de actitud y realmente tengamos un resultado fantástico hacia finales del periodo. Porque esto no es para el gobierno, sino que es para el Estado, que esa también es otro de los argumentos que se daban entre los que estaban difundiendo que no le abran la puerta. Este es un proceso que va a permitir tener información para política para los próximos 10 años. Como decía anteriormente, vamos a tener los resultados recién hacia finales del 2025. Y ahí van a ser datos disponibles para los próximos 10 años, para los próximos 2 gobiernos y medio que vengan. Bien, buen punto ese, hecha la aclaración y la especificación. Le agradecemos nuevamente y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. No se vayan.